Hola, muy buenos días a todas. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer este rato de oración, que más que rato de oración va a ser una pequeña plática como la que tuvimos hace apenas 2 días. No sé si te acuerdas, pero hace 2 días hablábamos de una santa mexicana, la Madre Lupita. Y hoy te quiero hablar de la santa que celebramos el día de hoy, que es una santa distinta en esta ocasión. No es una santa mexicana, pero también es mujer. Y por eso quería mostrártela. Quería platicarte un poquito de su vida, de la vida de Santa Catalina de Siena, que es una mujer maravillosa, una mujer verdaderamente influyente en su tiempo. Y estamos hablando que Santa Catalina vivió en el siglo XIV. Ella nació en 1346, 1347. Y en ese tiempo no existían las redes sociales. Así que la gran influencia que tuvo Santa Catalina no la hizo a través de TikTok, a través de Instagram, o a través de Twitter o de ninguna red social. La hizo de persona y a través de la oración. Ella desde muy pequeña tuvo la noción de que Dios la llamaba y desde muy pequeña hizo una promesa secreta, una promesa en su corazón donde decidió entregarse a Dios. Pasó el tiempo y ella, conforme iba creciendo, cuando hizo esa promesa tenía apenas 7 años, imagínate. Conforme fue creciendo, ella rezaba mucho, todos los días se iba a su cuarto y ahí estaba constantemente en oración. Conforme creció, su familia la intentaba disuadir, le proponían que dejara un poco la oración y que se uniera un poquito a la fiesta en la que vivían. Incluso su familia le organizaban fiestas y eventos para que ella se involucrara. Sus hermanas y su mamá la convencieron de arreglarse un poquito más, de cuidarse, de dedicarse un poco de tiempo, también para ella misma el arreglo personal, cosa que Santa Catarina empezó a hacer, pero después de un tiempo dejó de hacerlo porque se dio cuenta que era un tiempo exagerado dedicado a sí misma y ella tenía un tiempo limitado y quería dárselo a Dios y a los demás. Ella continuó con ese deseo de entregarse a Dios, aunque tenía en contra a toda su familia, pero pasado un tiempo, su papá se dio cuenta que de verdad esta niña, Catalina, cuando era pequeña, esta niña tenía algo especial, algo de Dios. Y finalmente el papá aprobó que Santa Catalina se entregara a Dios. Y entonces Santa Catalina pues decidió hacerse religiosa. Ella, ya Santa Catalina dentro del monasterio, pues ella empezó a formarse, empezó a conocer gente, ella rezaba, consiguió un don que es difícil de conseguir, la verdad, pero que en eso es maestra, y es que ella tenía el don de la contemplación. ¿Qué significa la contemplación? Que ella estaba en constante comunicación con Dios. Independientemente de lo que estuviera haciendo, ella estaba hablando con Dios. Podía estar hablando contigo, pero ella estaba también hablando con Dios. Independientemente de lo que estaba haciendo, ella estaba con el corazón totalmente lleno del amor a Dios. Y no solo del amor a Dios, sino también a su iglesia. Fue famosa porque consiguió restaurar la paz en varias ciudades de Italia y también restaurar la paz hacia el interior de la propia iglesia. En ese tiempo, en 1300 y tantos, pues se dio una situación dentro de la iglesia donde hubo una pelea entre un papa y gente que no quería que este señor fuera papa. Entonces organizaron una nueva elección de un papa. Imagínate, habiendo un papa, eligen otro. Entonces aquello se formó un cisma. La iglesia se estaba partiendo, cosa que no queremos. Dios no quiere, Dios quiere que sea una sola iglesia. Eso lo decimos siempre en el credo, una iglesia santa, católica y apostólica. Bueno, pues Santa Catalina quería unir esa iglesia, quería hacer algo para que la iglesia no sufriera esa partición, esa separación. Entonces empezó a escribir algunas cartas. Cosa curiosa porque ella no sabía escribir, sin embargo, escribió. Ella nunca aprendió a escribir y escribió algunas cartas. Escribió más o menos 360 cartas sin que nadie le haya enseñado a escribir, imagínate. Eso es de Dios. Entonces, de esas cartas que escribió, muchas fueron dirigidas al Papa.
Y entonces ella le contaba, le decía cómo pues la iglesia necesitaba que se reparara esa separación. Y le escribió al Papa, y le escribió a los del otro lado con los que estaban peleados, y a lo total que le escribió a varias personas. Fue a ver a estos papas que estaban, uno de estos que estaba viviendo en Francia, en una ciudad que se llama Aviñón. Habló con él, le explicó algunas cosas, la gente le jugó chueco. Total que aquello se hizo todo un revoltijo, pero ella estaba firme en la misión de unificar la iglesia, porque lo había visto en su oración. Y entonces, en una ocasión, uno de los papas, él había hecho una promesa interior, una promesa que no había revelado a nadie. Y la promesa era que quería volver a Roma. Él, que estaba viviendo en Francia, quería volver a Roma, que es donde tenía que estar el Papa. Pero tenía miedo porque la gente que lo rodeaba no estaba a favor. No querían que él volviera. No compartían esa decisión. Y entonces le daba miedo y no la podía llevar a cabo. Él le escribió a Santa Catalina y le preguntó, ¿qué debo hacer? Y Santa Catalina le respondió, en medio de otras cosas, le dice, y usted no se olvide que usted tiene que cumplirle lo que le prometió a Dios. Pero el Papa no le había dicho nada a nadie de su promesa. Y Santa Catalina sabía que el Papa le había hecho la promesa a Dios. Cuando el Papa vio esto, se dio cuenta que aquello era de Dios. Y entonces el Papa agarró sus cosas y se regresó a Roma. Pues a raíz de eso se resolvió aquello que se llama un cisma, una separación de la iglesia. Se resolvió y volvió a estar la iglesia en Roma donde tiene que estar. Santa Catalina siguió influyendo muchísimo también en la paz en diferentes ciudades y pueblos de Italia, de Francia. Y bueno, por eso te decía que es una verdadera influencer, una influencer de Dios que nos puede ayudar a ti y a mí a ver cómo tú y yo podemos influir en los demás. El modo como influyó Catalina es a través de la concordia, la paz, buscar el diálogo entre las partes. Pues piensa tú cómo te relacionas con los demás, si tú eres sembradora de odio y de separación o si eres sembradora de paz y de alegría, sembradora de buscar el acuerdo. Vamos a ver cómo sí, en vez de ver por qué me peleo, voy a ver cómo puedo estar unida a las demás. Son aspectos bien bonitos que se los podemos pedir a Santa Catalina para que nos ayude a que tú y yo seamos como ella, sembradores de paz y de concordia entre los pueblos y entre los hombres. Pídele a la Virgen María, que la tenemos aquí bien bonita, presente junto a nosotros haciendo este rato de oración, que te ayude para que tú también puedas sembrar mucha paz entre los hombres. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.